Y que bueno, muchas gracias por dejar el Netflix a un lado y venir aquí. Prometo que va a ser más corto que el viernes. No sé si os gusta el fútbol, hay derbi. eh, y seguramente alguno querrá verlo, entre ellos yo. Aunque me temo el resultado, soy del Atlético, por si hay algún madridista que quiere salir de la sala ahora mismo, no pasa nada, no va a haber rencillas aquí. Salgo entonces, dice Alfredo. No te salgas, no te preocupes. Y nada, vamos a empezar, dejar que me prepare aquí un poquito esto para ver la gente que pueda ir entrando, que te dar acceso, el chat, lo voy a dejar por aquí. Si me confirmáis que me escucháis y que veis la pantalla, pues os lo agradezco. Vale, todo bien, ¿no? Se escucha y tal, ¿no? Vale, pues buenas tardes en cámara porque estoy almorzando. Misa, que aproveche. Eh, bueno, como sabéis, el viernes hicimos este taller, pero ¿qué pasó? Que bueno, al final nos dejamos los anuncios encendidos todo el viernes. Y hubo mucha gente que se registró, que se apuntó al taller y luego me escribió en plan de mierda, me he apuntado, pero claro, el taller ya ha sido, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a intentar repetir esto eh, para esa gente, ¿no? Y además dar unos puntos extras, ¿no? Que quería contar y creo que pueden ser interesantes. Entonces, bueno, me vine a este taller para descubrir el camino del analista digital, una profesión con la que ayuda a las empresas a tomar mejores decisiones y que, bueno, pues que el sueldo no baje de al menos 2.000 euros al mes, aunque hoy no tengamos ni idea ni de pintar gráficas. Sesión resumen, ¿vale? Con unos extras que creo que pueden ser muy interesantes. Primero, ¿quién estuvo en la primera sesión? Sé que Alfredo estuvo, no sé si Sweeney estuvo también. Tenemos ahí intentando conectarse. Bueno, eh, pero no pude. Nada, vamos a empezar sin enrollarnos. Vale, pues lo que quiero es que, como comentaba el otro día, que si os quedáis hasta el final, básicamente os deis cuenta de la oportunidad que es este mercado del analista digital, un mercado, una profesión en la que se ayuda a empresas de todos los tamaños pues, a que tomen mejores decisiones mediante un proceso que es sacándole valor a sus datos, ¿vale? Quiero ver o quiero mostraros de verdad la necesidad que hay en el mercado de este tipo de perfiles y al final es un perfil en el que ahora mismo y la estimación de los próximos años es así, es un perfil en el que no faltarán oportunidades laborales en diferentes actores del mercado, como son multinacionales, startups, pymes, trabajando por cuenta ajena o trabajando en los mismos sitios por cuenta propia como freelance, como es mi caso. Yo he estado en los dos perfiles, o sea que conozco esto al dedillo, en el que se puede facturar bien, de media, como ya os dije el otro día, y en función de la experiencia y los perfiles se puede estar ganando entre 2.000 y 5.000 euros al mes. Para mí muy importante, una profesión en la que se puede teletrabajar en el 90% de los casos. Lógicamente siempre está el caso en el que llegas a una empresa en la que no están todavía con esta filosofía y te hacen ir a la oficina, ¿no? Pero bueno, para mí si se puede elegir, es siempre un sitio en donde se pueda conciliar la vida personal. Y bueno, al final una profesión en la que realmente te tiene que gustar la marcha. O sea, no suele ser un perfil de estos de calentar la silla, de hago lo mínimo y me voy, porque suelen estar sometidos a bastantes retos. Entonces, yo creo que una persona que le gustan los retos tiene mucha cabida aquí, ¿no? Que se aleje de la monotonía esta de estar haciendo todo el rato lo mismo, picando siempre los mismos datos o la misma tarea. Aquí es justo al revés. Que bueno, me gustaría que salierais con tres cosas claras, que este perfil de verdad es muy demandado en el mercado, lo súper importante para mí que es de verdad el camino que debería tomar alguien para aprender el 20% de conocimientos que permita currar en el 80% de proyectos
aunque hoy se parta de cero. O sea, para mí es muy importante la ley de Pareto, ¿no? De que 20% de cosas te da el 80% de resultados, porque aplicarlo a todo, ¿no? Pero en esto que es con tantas posibilidades técnicas de herramientas, al final si no haces esto, lo que uno va a hacer es estar años aprendiendo cosas que luego quizá ni le sirvan. Y bueno, cómo destacar, ¿no? Cómo destacar para no entrar lo que yo llamo en el cajón de calcetines de los analistas y al final llamar la atención de las empresas. Y unos extras, ¿no? Que no los vimos el viernes, pero bueno, los que estéis aquí os los vais a llevar. eh, y seguramente el resto no se lo lleven porque creo que esto, aunque lo estoy grabando, no lo voy a compartir en principio. ¿Esos extras cuáles son? Pues mirar, quiero desgranaros de verdad cómo conseguí uno de mis principales casos, no sé si de éxito, bueno, o de los que al menos me siento un poco más orgulloso, que es al final cómo conseguí detectar un problema en Internet que afectaba a muchos millones de personas para una empresa. Lo que hizo eso, que la startup de la que yo estaba trabajando renovara un contrato de $500,000 y que a mí me diera por dejarlo todo y emprender, todo gracias a analizar de datos. Y os voy a dar pues un checklist que sigue la ley de Pareto, ¿no? Es decir, en qué 20% de cosas habría que concentrarse para poder trabajar en ese 80% de los proyectos. Y bueno, al final, lógicamente, si llegas hasta el final, presentar el programa Data 5K, que los que estáis aquí, los que estuvieron aquí el viernes ya lo conocéis. Que bueno, me voy a presentar, soy Juan Carlos Mayorga, ingeniero analista de datos de negocio. Como os dije, quiero pensar que ayudo a CEOs y directivos de grandes empresas a que tomen la decisión del $1.000.000, ¿no? Que es lo que está en mi cabeza, ¿no? Pensar que con lo que yo hago, ellos lo ven y dicen, ¡buah! Con esto, esta decisión hemos ganado o no hemos perdido $1.000.000. Pero bueno, la verdad es que esto lo consigo en el 1,11% de las veces, ¿no? Normalmente en el restante simplemente, bueno, pues les ayuda a que tomen mejores decisiones en diferentes ámbitos, diferentes sectores, diferentes procesos y eso, bueno, aunque a veces es difícil de cuantificar, salvo esos casos del millón de euros, bueno, pues al final siempre aportamos el granito de arena, ¿no? En diferentes ámbitos. Yo he estado en multinacionales de telecomunicaciones, en startups de tecnología, en empresas que se dedican al software SaaS, software as a service, empresas de realidad virtual, de infoproductos y en diferentes procesos, sean de marketing, finanzas, productos, recursos humanos. Al final me he estado con la data por todos lados. Llevo pues unos 12 años, la data es mi vida laboral, como se entienda, y la primera vez que tuve que hacer un dashboard fue en el año 2012. Trabajaba en lo que se llama una PMO, es decir, una oficina de proyectos para Orange Spain, y básicamente hacía cuadros de mando para el CEO, el CTO y 9 directores de operaciones de distintas áreas, ¿no? Básicamente lo que manejaba era o calculaba unos 111 KPIs distintos, los metía todo en un cuadro de mando, todo era muy rudimentario porque todo era a mano, básicamente hablando con todos los directores, con todas las áreas, pidiéndole datos y consolidándolo en este tipo de reportes que, bueno, si habéis estado por empresas seguramente os sean bastante familiares porque bueno, realmente no es algo tan del pasado esto, sino que en realidad todavía se sigue haciendo mucho, ¿vale? Y creo que se seguirá haciendo, aunque haya inteligencias artificiales que te puedan hacer esto con un clip. Eh, y bueno, como todos mandan más que yo, básicamente aprendí 3 lecciones, ¿no? Primero que el 100% de las empresas de verdad que quieran crecer necesitan de datos precisos en el momento exacto. Para mí esto es como 2 variables súper importantes, es decir, dar el dato que necesita quien toma la decisión, pero súper importante en el momento exacto, porque la realidad es que hay un decalaje en eso, es decir, la gente que toma decisiones tiene los datos para tomar la decisión más tarde que cuando tendría que haber tomado la decisión. Entonces, al final siempre se acaban tomando, en vez de acciones preventivas, suelen ser acciones, digamos, correctivas, ¿no? Que ya llegan muy tarde. Entonces, con esto es el primer valor y primera lección súper importante. La segunda, que los datos que necesita un CEO son diferentes a los que necesita alguien que está en la operativa, y esto también es un error súper común
en el tema de los datos y en el tema del reporting, es decir, darle a alguien que tiene que tomar decisiones en minutos información, demasiada información, ¿no? Para alguien que en realidad tendría que estar en la operativa. Entonces, esto es, quien sabe discernir ambas, para mí sube un nivel diferente de análisis. Y luego la tercera, que quien sabe de data y conoce estas dos lecciones, realmente se vuelve muy valioso para las empresas, ¿no? Y para mí, muy valioso, ¿qué es? Pues es tener muchas más oportunidades laborales, de trabajo. Realmente, si uno está abierto, pues acaban saliendo siempre. Y algo muy importante, al menos para mí, que es más pasta, ¿no? Más oportunidades, al final, siempre te lleva más pasta. Por eso me encanta esta vida, ¿no? A mí me da cuatro cosas que me encantan, de las que os quiero detallar, que son oportunidades de negocio y proyecto, es crecimiento, es decir, sentirme siempre el más tonto de la sala. No sé si esto, o al menos es una filosofía que a mí me gusta, que es, si, joder, si estoy en un sitio donde soy el más listo, algo está pasando, no me va a ayudar a crecer. Y realmente en esto, si uno quiere, siempre acaba sintiéndose el más tonto. A veces es un poco frustrante, pero si lo piensas de forma retroactiva, dices, joder, en realidad esto me está ayudando a crecer. Tranquilidad económica, ¿vale? Bueno, aquí frente a estos mensajes de te vas a hacer rico, no sé qué, pues bueno, a ver, no te vas a hacer rico, pero coño, te puede dar mucha tranquilidad económica, ¿no? De no tener que estar preocupándose porque el aceite de oliva ahora mismo parezca leche de unicornio. Y el estilo de vida, que para mí es súper importante, que joder, es todo lo que te da no tener un horario fijo en un sitio fijo, ¿no? Para mí, no sé para vosotros cómo será, pero para mí, bueno, pues es súper importante por todo lo que te da. Entonces, bueno, oportunidades, como veis, pues esto es mi WhatsApp, este es mi Instagram, este es mi correo. Al final, en este sector te acaban llegando muchas oportunidades. Por lo que decía antes, das mucho valor y no hay tantos especialistas en esto, ¿no? Al final es como todo, si hay mucha gente que sabe de algo, pues se vuelve menos valioso. Cuando es algo más valioso por el valor que aporta y porque no hay tanta gente que sabe aportar ese valor, pues bueno, al final acabas teniendo este tipo de WhatsApps y de mensajes, ¿no? En donde un montón de CEOs, de CTOs, de directivos, de diferentes startups, empresas, coño, pues te acaban preguntando si les puedes echar una mano. Para mí es tranquilidad económica, lo que os decía. Yo en mi caso, mi modelo es un modelo freelance, ¿no? De trabajar por mi cuenta, en el que, bueno, pues al final puedes hacer proyectos de una duración en torno a un mes, sin estar trabajando a full con ellos, en el que, bueno, pues tengas una facturación de más de 2.000 euros, en el que presentes propuestas que son valiosas, que en 15 minutos te las aprueben, como aquí, por ejemplo, vi una propuesta a las 9:15, a las 9:30 me la aprueban y es una propuesta pues, de valor que son un trabajo de unos 3.000 euros, o por ejemplo, trabajar para startups con un fee de más de 5.000 euros mensuales, y esto como siempre depende del número de horas que trabajes para esas empresas, ¿no? Pero al final el mensaje es, coño, tranquilidad económica, hay proyectos y los proyectos son de un valor significativo. El estilo de vida, lo que os decía, al final, organizar vida personal como uno quiera, ¿no? Como digo, al 80% no nos tenemos que flipar de lo típico, ¿no? Estamos en la playa con el ordenador, ¿no? Porque al final siempre tenemos que trabajar para clientes y ellos normalmente tienes que estar operativo en determinadas horas, pero dentro de ese marco te da muchas posibilidades, ¿no? Como a mí, pues siempre, y al final el estilo de vida es lo que uno quiera, ¿no? Para mí me gusta, pues irme a trabajar a una cafetería o no trabajar en un horario fijo, me gusta viajar corriendo para aprovechar las temporadas bajas o porque si hay una carrera en algún sitio, en alguna parte del mundo, oye, aprovecharlo y no tener que pedir vacaciones, me llevo el ordenador, lo he hecho en muchos sitios, lo he hecho aquí en Kenia, lo he hecho para irme a correr al desierto, y bueno, espero seguir haciéndolo, aunque no sé si corriendo, pero bueno, lo intentaré, al menos llevarme el ordenador a todas partes. Me gusta trabajar, lo reconozco, pero realmente me encanta el estilo de vida que te da trabajar con datos, ¿vale? Lo que decía el otro día.
si no me diera ese estilo de vida, realmente buscaría hacer otra cosa. Como decía, ¿no? Pues al final mi estilo de vida es eso, irme un poco a mis aires, ¿no? Aquí me veis corriendo en el desierto del Sáhara. También es irme con mi madre a tomarme una caña un martes. ¿No escuchas, Rosa? ¿El resto me escucháis? ¿Sí? Vale. Rosa, no sé, intenta... deben ser tus cascos o tu dispositivo. Bueno, también para mí mi estilo de vida es pasar tiempo con mi padre, ayudándole en sus locuras, como escribir libros, es irme con mi novia de vacaciones cuando ella puede y que no tengamos que estar cuadrando días, es irme a las afueras de una gran ciudad a un sitio más grande, porque realmente no hay que desplazarse a trabajar. Hay cada uno el estilo de vida que quiera tener. Para mí es un estilo de vida que me lo permite el análisis de datos y bueno, de eso os quiero hablar. No sé cuál es vuestro estilo de vida que os gustaría hacer, si lo queréis compartir conmigo. Rosa, sigue sin oír. Estás ahí con ese icono. Si no, puedes probar a salir y a volver a entrar. A ver si así se soluciona. En fin, ser analista de datos y por tanto esta clase al final no es para personas que no le gusten los números ni lo técnico, no es para personas que se frustran rápidamente si no les saben las cosas, porque obviamente es una profesión en la que te enfrentas a retos técnicos y para mí no es para personas flojas que quieren resultados rápidos. Tampoco es, bueno, pues para personas que se quejan por la vida que tienen, pero no mueven el culo para lograr la vida que desean, ¿vale? Para mí esto es como súper importante. Así que bueno, quedaros en esta clase si queréis aprender de data y sobre todo si vais a hacer algo con esta info para lograr el estilo de vida que os merecéis. Así que nada, vamos al grano. Vamos a ir viendo diferentes puntos, ¿vale? Primero, quiero demostraros por qué esta es una profesión en la que se puede ganar bien, entre 2.000, 5.000 euros al mes, sin matarse a trabajar 20 horas al día y, importante, sin estar esclavizado, que aquí pongo y estar esclavizado, sin estar esclavizado en una oficina, ¿vale? Entonces vamos a ver datos. Según el periódico La Información, ellos lo catalogan en el analista de datos como el empleo del futuro, por el que las empresas pagarán pues, hasta 77.000 euros, ¿no? Y dicen que es una de las profesiones emergentes con mayor crecimiento por una cosa, que es la cantidad de data que va a traer el IoT, ¿no? Que es el Internet de las cosas. Aquí, por ejemplo, LinkedIn dice lo mismo y la cataloga como una de las 15 profesiones emergentes más importantes del futuro. Yo tampoco la llamaría como una profesión emergente, porque realmente lleva ya años en el mercado, pero es cierto que hasta ahora pues no estaba como muy delimitado el rol, ¿no? Podía ser alguien que supiera de informática, que estuviera metido en esto, o alguien que fuera ingeniero, que se le dieran bien los Excel, los números, pues que se metieran en esta parte, ¿no? Pero quizá no estaba el rol tan definido. Y este crecimiento, pues una de las patas por las que crece es el Internet de las cosas, ¿no? Que al final, con el crecimiento de las redes, se estima que en 2025 habrá 40.000 millones de dispositivos conectados a Internet, ¿no? ¿Esto qué significa? Muchos datos, ¿no? Al final, muchos datos para tratar. El 5G, que como sabéis es pues la nueva red de telecomunicaciones que se está desplegando por el mundo, ¿qué va a hacer? Básicamente lo que va a permitir es que haya más dispositivos conectados y sobre todo que se puedan procesar muchos más datos de estos dispositivos, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Vehículos que nos dan datos, robots industriales que nos dan datos, mobiliario urbano que nos dan datos, los relojes, la nevera. Yo no sé qué coño te dirá la nevera, sinceramente, o la lavadora, ¿no? A mí me dirá, oye, separa la ropa blanca de la de color, que siempre lo mezclas. Pero al final, cuando gran parte del mundo pase del 4G a 5G, ¿no? Esto es un proceso que siempre que lleva años, va primero a las grandes ciudades y después se despliega el resto.
va a haber muchos, muchos datos, ¿no? Y hay más. Las empresas en este proceso se están dando cuenta que necesitan digitalizar sus procesos, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren ser más eficientes, quieren ser más rentables, ¿no? Quieren ganar más, gastando menos, haciendo más rápido y mejor lo que se hace hoy, ¿no? Y esto, pues al final, se hace a través de datos, ¿no? Teniendo estos datos precisos en el momento exacto para tomar mejores decisiones en menos tiempo, haces que se optimicen procesos, ¿no? Que se mejoren los procesos y al final que la empresa gane más. Y lo que le importa a las empresas es ganar más. Y ya está. O sea, no hay más. Y las empresas tienen muy claro, por ejemplo, dónde tienen estos problemas eh, y saben dónde tienen que poner el foco de verdad para darle solución con datos, ¿no? Al final, como veis en esta gráfica, esto es un mapa de calor de problemas de negocio Big Data, ¿no? Por diferentes verticales de negocio, puede ser medios de comunicación, servicios, educación, etcétera, tienen diferentes procesos que ellos quieren mejorar a través de los datos. Cuanto más rojo es donde más preocupación tienen por mejorar, ¿no? Quieren mejorar la experiencia de usuario, quieren mejorar la eficiencia de procesos, quieren mejorar su marketing, un sector en el que nos da muchísima información y no todo el mundo le saca partido. Utilizan datos para reducir costes, mejorar gestión de riesgos, desarrollar productos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, si queréis profundizar, está en el informe de la consultoría Gartner. Conclusión, crece el volumen de datos exponencialmente y además, para mí súper importante es, las empresas empiezan a asumir la necesidad de la cultura del dato, ¿no? Es decir, entra en su cabeza lo que llaman el data driven, que es, joder, necesitamos gestionar nuestras empresas basándonos o centralizando todo alrededor del dato. Y cuando pasa esto, se generan oportunidades, ¿no? Y cuando la empresa es consciente de que necesita hacer esto, coño, pues habrá alguien que tenga que manejar estos datos y sacarles valor, ¿no? Y este básicamente es el perfil pues, del analista de datos, ¿no? Hay diferentes roles, pero uno de los principales es el del analista. Y hay más patrones, ¿no? Eh, Cuando hay este cambio cultural en las empresas, es decir, se adopta el data driven, todas las empresas quieren empezar a tener datos para tomar decisiones, el mercado se mueve, ¿no? Esto es muy difícil si no hay una cultura en la empresa, porque tú le puedes decir, oye, necesita datos. Como no lo tengan interiorizado, nadie va a meter pasta en la empresa para que se desarrollen estos procesos y para que estos perfiles. Entonces, cuando se adopta esta cultura, las empresas lo que empiezan a buscar es perfiles específicos en todos los sectores. ¿Qué pasa? Que crece la oferta, ¿no? Empieza todas las empresas a requerir perfiles de analistas de datos o gente relacionada con este mundo, ¿no? Que sepa. ¿Qué pasa? Que en ese proceso al final es como una ola que te arrolla. Todas las empresas empiezan en cadena a buscar, pero en ese proceso todavía no hay gente formada en esto. Entonces, ¿qué pasa? Que las ofertas son mucho mayores a los profesionales formados. No hay suficientes profesionales en data para cubrir estos puestos. ¿Qué porcentaje? Pues mirar, Adecco, por ejemplo, estima que un 9% de las vacantes que están disponibles en el mercado se quedan sin cubrir. ¿Vale? Es decir, 8 de cada 10 recruiters, que son reclutadores, como dice el chiste, reclutadores para los de la ESO, tienen problemas al reclutar perfiles, ¿vale? Y esto es hoy, pero es que se estima un crecimiento de la oferta, entonces quizá este porcentaje de vacantes sea mayor. Y hay más cosas, ¿no? Según la Oficina de Estadística Laboral de Estados Unidos, la demanda de trabajo relacionados con datos y otros perfiles va a ser del 12,5 hacia 2024, ¿no? O sea, esto está en crecimiento. ¿Qué pasa en España? Pues lo que dice el IEBS, que es un instituto que hace siempre este análisis anual, el Grand View Research, lo que dice es que el mercado del análisis de datos crecerá un 25% cada año hasta el 2028. ¿Qué significa este crecimiento? Que al final las empresas van a meter mucha pasta, ¿vale? Es decir, cuando dicen crecimiento es crecimiento en inversión. Las empresas van a invertir mucho dinero, o sea, mucha parte de su presupuesto en proyectos de data. ¿En qué? En instaurar Big Data, ¿no?
en hacer análisis de datos, en hacer predicción de datos con inteligencia artificial, mejorar procesos, todo relacionado con optimizar su negocio, ¿vale? ¿Y por qué? Pues lo que hablábamos antes, que al final las grandes empresas son muy ineficaces en sus procesos porque hay muchos actores por ahí, esos actores no se comunican bien entre ellos, cada uno empieza a tener datos de su padre y de su madre y se tardan mucho en tomar decisiones. Se tarda mucho en tomar decisiones, ¿qué significa? Dinero que se empieza a tirar o, no se, o se tira o que no se gana, ¿no? Lo que veíamos antes. Al final necesitan mejorar su eficiencia mejorando sus procesos en base a los datos. Más datos. Según LinkedIn, en un informe que hace de empleos emergentes, la demanda de estos profesionales de Business Intelligence crecerá un 54% hasta 2030. ¿Vale? O sea, el crecimiento es la leche. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Los analistas de datos van a ser perfiles clave en las empresas, al menos hasta el final de la década, ¿vale? Pero esto es con las estimaciones de datos de hoy, ¿no? Porque, por ejemplo, en esto no hemos hablado de la inteligencia artificial y todos los datos que va a meter, ¿vale? Entonces, yo creo que al final la estimación se quedará pequeña porque no habrá empresa que no necesite analizar datos con diferentes perfiles. Entonces, bueno, para mí esto es súper importante porque de verdad que el hecho de que haya profesionales del dato que mejoren la toma de decisiones de las empresas es aportar muchísimo valor, porque le estás dando cosas muy tangibles a los que toman decisiones con los que pueden mejorar su negocio. Entonces, al final estos perfiles en sus diferentes roles son hoy ya muy, muy importantes y muy cotizados y cuanto más se profesionalicen, más lo van a ser. Visto esto, hemos visto que la demanda crece, vamos a hablar de pasta. Solo el hecho de que sea una profesión cuya oferta no es cubierta, pues provoca que esté muy bien remunerada, ¿no? Le cuesta más a las empresas encontrar perfiles específicos, coño, pues a esos perfiles hay que pagarles más, ¿no? Entonces, según la guía Sprint Profesional de Mercado Laboral, ¿qué te dice? Pues que perfiles de Data Business Intelligence Managers están entre 56K y 76K al año, consultores Big Data en unos 47, perfiles de analista de datos BI entre 30 y 50K. Vemos que hay muchas ofertas, googleamos analista de datos y ahora mismo solo en LinkedIn tenemos unos 9.000 empleos en España. Si buscamos el detalle de sueldos por cuenta ajena, aquí yo me olvido de los freelance, que siempre el freelance hay que subirle más. Esto lo podéis consultar en la web de talent.com y tú dices, vale, ¿cuánto gana una determinada profesión? Entonces tú si te metes y dices, vale, ¿cuánto gana un analista de datos en España? Luego habría que matizar qué llaman ellos analista de datos, ¿vale? Pero bueno, ellos te ponen un rango entre los 1.500, 1.600 euros a los 2.750 euros mensuales. Si nos pasamos a un ingeniero de datos, vamos desde los 2.200 a los 3.521 euros mensuales. Un perfil de analista de Business Intelligence te lo ponen entre 5.600 y 8.100 euros mensuales, ¿vale? Aquí seguramente sean perfiles muy de negocio y muy, muy ejecutivos, pero esto, haciendo la cuenta anual, estamos entre 67K a 97.000 euros al año. Pues no está mal, ¿no? O sea, no nos flipemos, Leo, no somos futbolistas, pero joder, básicamente es una profesión en la que lo que yo llamo hay tranquilidad económica, ¿no? Si no quieres estar en España, joder, mi deseo es irme a Estados Unidos. Hay otra fuente como es PayScale, donde te da un rango, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? Te dice, vale, si es un perfil de entrada, está entre los 41 y 57K en dólares anuales. Si estás a mitad de carrera, entre 50 y 67.000 dólares. Y un senior estará en torno a los 111.000 dólares anuales. Si lo miramos por compañías, pues vemos que compañías punteras incluso tienen salarios superiores, ¿no? Porque te vas a Chevron, que es la que más, tiene 110.000 euros al año de salario medio. Te vas a Credit Suisse, 95.000 euros al año. Te vas a Cisco Telecom, unos 84.000. Accenture, 77. Al final, bueno,
grandes empresas tienen estos perfiles y están muy bien remunerados. Si lo vemos por perfiles dentro de la data, que al final hay como diferentes roles, bueno, pues vemos un business analyst. En este caso, yo me identifico con este perfil. Es una persona que está se orienta a datos, pero también está orientado a estar muy pegado a las áreas ejecutivas de las empresas, ¿no? Pues está entre unos 61.000 dólares anuales. Luego hay gente que está más enfocada en un sector, como puede ser marketing o finanzas, 56, 61. Está el perfil Data Analyst, que también está en ese rango, que ahora os diré cuál es la diferencia con el Business. Data Engineer, bueno, aquí el que más es el ingeniero que está enfocado a Machine Learning, que yo realmente no lo metería dentro del perfil de Data Analyst, porque es, bueno, es un perfil muchísimo más técnico, y que realmente no hay tantos puestos ahora mismo, porque muchos todavía no saben ni qué hacer con ellos. Segunda punto que quiero ver. Demostrado que es una profesión cuya oferta no es cubierta ahora mismo. Vemos un 9% de puestos no descubiertos en España, que está en crecimiento. Vemos que va a crecer más de un 25,7% hasta 2028, con buenos sueldos. Ya hemos visto ese rango. Vamos a ver qué es un analista de datos digital, o al menos qué entiendo yo por un analista de datos, ¿vale? Hay muchos perfiles dentro de la data, como habéis visto, y para mí el analista de datos siempre es es el más transversal y polivalente de todos, ¿vale? Es decir, ¿a qué llamo yo transversal? Que se va a poder adaptar de mejor forma a diferentes proyectos y de diferentes tipologías dentro de este ámbito, ¿vale? Si es un perfil muy técnico, ¿qué le va a pasar? Que en realidad son muy buenos porque, claro, están muy solicitados al dominar mucho la parte técnica, pero no son tan polivalentes, ¿vale? Por ejemplo, si tú pones a una persona muy técnica con un CEO a intentar que le dé KPIs, no van a hablar en el mismo idioma. Va a haber ahí una rotura de comunicación. Entonces, yéndonos a, joder, a alguien importante, ¿vale? Como es Telefónica, creo que es una empresa importante que esto lo define bien. Yo trabajé en Telefónica, por ejemplo, y ellos tienen una unidad de negocio que está enfocada directamente a data, en donde define los diferentes roles de analítica que existen, ¿vale? Los divide en roles comunes de data science y otros roles. Roles comunes que son administradores de bases de datos, arquitectos de datos, ingenieros de datos, el analista de datos y el business analyst, ¿vale? Estos son roles muy analíticos y muy de negocio. Luego tenemos los de data scientists, que están más enfocados en tema de data mining, estadística y lo que hablábamos de machine learning, ¿no? Estos están muy enfocados en predecir con datos y aplicar modelos de matemática o estadística muy avanzados, ¿vale? Y luego están otros roles que son, vale, tú puedes saber de data, estar en la unidad y te dedicas más a la parte de venta, de ofertas, etcétera. Mi experiencia está en esta parte de roles comunes que son roles analíticos y de negocio, ¿vale? Está, bueno, el que administra las bases de datos, el que las diseña, ¿no? El arquitecto. Luego está el ingeniero de datos, que es el que se encarga más de crear el modelo de datos que se va a utilizar en herramientas como BigQuery. Domina mucho la parte de SQL. Luego está el Data Analyst, que es la persona que hace tratamientos finales de datos, entiende las necesidades que tiene el negocio y crea visualizaciones que den solución, ¿vale? Con Power BI, con Looker Studio, con lo que sea. Y luego el Business Analyst, que es parecido al Data Analyst, pero él está más centrado en sacar insights de valor con los datos, ¿vale? Este sí que es la persona que habla el idioma tanto del técnico como del ejecutivo, ¿vale? En este caso es como mi caso, ¿no? Sabe hablar con ambos. Y creerme que eso es súper importante. Pero claro, esto es Luca, ¿no? Que Telefónica al final es una empresa gigante, pero la realidad es que en empresas quizá más pequeñas estos puestos no están tan delimitados, ¿vale? No están tan encajonados. Entonces al final el analista acaba siendo una mezcla, ¿no? Entonces siempre acaba siendo una mezcla más o menos de esto. Suele ser un 20%, y cuando digo 20% es que asume un 20% de las funciones de un data engineer, es decir, tiene que saber más o menos cómo son los modelos de datos y cómo acceder a ellos,
por ejemplo, sabiendo manejar BigQuery o una base de datos en MySQL. Tiene que ser principalmente tener un 50% de las funciones de data analysis, es decir, tiene que saber, bueno, cómo saco datos de diferentes tablas, qué tipo de cálculos hago y cómo las visualizo, y un 30% de business analysis, es decir, vale, tengo que entender a quién estoy hablando, es decir, voy a hablar un CEO, voy a hablar un CTO, voy a hablar un director de operaciones, voy a hablar a un operario, ¿vale? Que está haciendo un trabajo más de día a día. Y en función de a quién estoy hablando, o sea, con quién voy a hablar, pues le tendré que hablar en un idioma diferente, ¿no? No todo el mundo necesita lo mismo. Entonces, por eso, mezclando todas estas funciones, si hacemos un redondeo, nos va a salir una media de 5.000 euros al mes por cuenta ajena y por cuenta propia, trabajando por freelance. Al final, bueno, puedes duplicar estas cifras, lo que pasa que vas a tener más quebraderos de cabeza, como es mi casa, ¿no? Pero bueno, aquí ya cada uno el estilo de vida que quiera asumir. Pero bueno, no sé si estas cifras se dan en vuestra profesión, si os apetece responder por el chat, mientras aprovecho a beber. Bueno, Isidro es que está en un perfil muy, muy top. Vale, bueno, para mí la buena noticia es que realmente esto de llego tarde no existe, ¿vale? Es decir, no se necesita ahora mismo ser un experto en esto para trabajar como analista de datos digital. Se necesitan tres factores: actitud con fe, es decir, oye, te vas a enfrentar a problemas de toda índole y hay que echarle narices. Trabajar o haber estudiado en algún tema afín, ya puede ser marketing, finanzas, ingeniería, AD, empresariales, economía, informática, gestión de proyectos, trabajos donde por lo general se manejen números, o sea, quizá donde el Excel sea un buen compañero de mesa y donde, bueno, hacer reportes, pues sea el día a día, ¿no? Aunque no es necesario, pero bueno, estos roles se adaptan bastante bien o se pueden reconvertir bien al análisis de datos. Y bueno, y que alguien te marque el camino, ¿no? Para mí es súper importante lo que decía antes, el principio de Pareto, ¿vale? ¿Qué 20% de cosas, de conocimientos en este caso, nos va a dar el 80% de resultados? Para mí resultados es trabajar en proyectos. Entonces, ¿qué 20% de conocimiento va a permitir trabajar en el 80% de proyectos? Vale, llegados hasta aquí, que es como, bueno, ya están las oportunidades, creo que el contexto está más que entendido. Os quiero contar uno de mis casos de éxito, entre comillas, como analista y demostraros una cosa, que es que realmente no se necesitan saber de 1000 herramientas para sacar datos de valor, para sacar insights, lo que llamamos. Se necesita saber, súper importante, lógicamente, hay que saber ciertas herramientas, pero hay que saber muy bien el negocio en el que uno está estudiando los datos y tener metodología, ¿vale? Entonces, les cuento un poco de mí. Soy Juan Carmayor, ingeniero en analista de datos y he estado por todos lados haciendo proyectos relacionados con los datos, como sabéis. Siempre, bueno, pues yo soñaba con hacer cosas súper chulas al ser ingeniero, me veía trabajando en la NASA, pero bueno, la verdad es que me metí de becario en Orange y empecé a hacer reportes en Excel y en PowerPoint, eso sí, para gente con mucho nivel, digamos, ¿no? En este caso, para el CTO de Orange Spain, el CTO básicamente es el jefe técnico, ¿no? El director que domina toda la parte técnica de una compañía. Entonces, este tío tenía mucha gente a su cargo, no sé, a 500 personas, y nosotros éramos los que estábamos más cerca de ese tío dándole datos. Eh, y bueno, yo realmente no tenía ni idea ni que era un KPI ni nada, pero bueno, yo ahí más o menos pues empezaba las funciones de analista de datos sin saberlo, ¿no? Un perfil entre Project Manager, analista de datos. Estoy en Orange, me cambié a una consultora que se llama Altran, ahí empiezo a trabajar con diferentes clientes, sobre todo de telecomunicaciones, como Alcatel, Nokia, Vodafone, Telefónica, Orange. Empiezo a trabajar con el Ministerio de Industria en un proyecto en el que damos servicio a los principales operadores de España, como son Orange, Telefónica y Vodafone, y empezamos a manejar datos prácticamente de los operadores y de toda España para ver la calidad de la TDT en ese momento. Eh, pero bueno, yo me empiezo como a quemar ahí,
surge una oportunidad de cambiar, me voy a otra consultora para hacer cosas más chulas, porque yo ya, bueno, me gusta el Excel y PowerPoint y sé que eso me va a acompañar toda mi vida, pero bueno, quería otras cosas y una de las cosas que quería era empezar a analizar más datos con herramientas más, digamos, más importantes de Big Data y de Business Intelligence. Entonces, bueno, poco a poco voy desarrollando proyectos de este tipo, de análisis y visualización, igual en compañías bastante grandes, siempre desde una consultora. Empecé a trabajar con Vodafone, Telefónica, Orange, Telmex, Easy Telecom, AT&T, que es la empresa más grande de telecomunicaciones de América. Y en una de las startups donde yo trabajaba, pues surge uno de mis mayores casos de éxito, ¿vale? Esta startup se llamaba y se llama Medux. Yo me acuerdo que entré cuando éramos 5 personas y cuando yo salí de ahí ya habían llegado a 300. O sea, vi todo ese proceso de crecimiento. Quiero pensar que en parte fue gracias a los análisis que yo hacía. Y básicamente lo que hacíamos era medir lo que se llama el UX, es decir, la experiencia de usuario en Internet, ¿vale? ¿Cómo lo hacíamos? Pues lo que hacíamos es que se instalaban sondas son aparatitos, en las casas de los usuarios, que lo que hacían eran diferentes pruebas de Internet. Básicamente estas ondas eran como simulaban un teléfono móvil, pero que instalábamos en el router de cada persona, ¿vale? Eh, y ese router, esa sonda, esa simulación de móvil, lo que hacía era que se conectaba a Internet y hacía pruebas a través de los canales de Internet, tanto de cable, de Ethernet, como de Wi-Fi, ¿no? Y empezaba a hacer pruebas de velocidad de descarga de archivos, pruebas de latencia, pruebas de reproducción de YouTube, pruebas de gaming, ¿no? La idea era simular a una persona que estaba utilizando el móvil, ¿vale? Pero en vez de traquear lo que estaba haciendo esa persona, poníamos una especie de persona que hacía las pruebas que nosotros queríamos, ¿vale? Durante 24 horas. Entonces teníamos miles de sondas instaladas por los hogares españoles, que básicamente cada sonda hacía, pues no sé si me acuerdo cuántas eran, unas 300 pruebas al día. Cada 5 minutos empezaba a hacer pruebas. Entonces teníamos una cantidad de datos increíbles. Los teníamos en miles de sondas instaladas y como queríamos medir la red de diferentes clientes, lo que hacíamos era, pues cogíamos un grupo de clientes de cada uno y les instalábamos sondas, ¿vale? Cada uno, yo qué sé, que depende del cliente, depende de lo que pagara, 300, 1000 sondas, 2000, lo que quisiera, ¿no? Entonces estábamos Telefónica, igual Orange, Vodafone, Easy, AT&T, siempre clientes muy de telefonía. Estas sondas, como digo, nos daban muchos datos, porque al final si una sonda estaba haciendo 300 pruebas durante el día, si esto lo multiplicamos por, yo qué sé, 1000 sondas que teníamos, imaginaos la cantidad de data que manejábamos, ¿no? Entonces, toda esta data la teníamos que guardar en un Big Data y se tenía que procesar para obtener ciertas métricas y KPIs, ¿vale? Yo ahí, por ejemplo, estaba más pegado en la parte, yo era un nexo entre los frikis técnicos, digamos, que estaban con el Big Data y el cliente final, ¿vale? Ese perfil de Business Data Analyst. Y bueno, estaba muy enfocado en generar reportes e insights para esos clientes, ¿no? Mi papel era el de soldado, básicamente. A mí me decían, mira, vete a un cliente, nosotros hemos instalado 2000 sondas, tenemos que aportarle valor con insights, ¿vale? Tú tienes que analizar los datos semanalmente y ver lo que pasa en la red, ¿vale? El objetivo, como siempre, era vender más ondas y más servicios, pues lo que teníamos era que levantar problemas, ¿no? O sea, no levantarlos, detectarlos, ¿vale? No nos inventamos problemas. Entonces, en este caso con Vodafone, ¿qué les pasaba? Que llevaban un mes con muchas quejas de clientes en España, ¿vale? Llamaba mucha gente a su call center poniendo cientos de quejas y reclamaciones porque realmente había un momento donde no podían navegar por internet, no podían ver la tele. Entonces, ¿qué pasa? Que Vodafone sabía que tenían quejas, pero no tenían nada ni para saber dónde estaba el problema, ni realmente para saber si las quejas eran reales, ¿vale? Es decir, no tenían pruebas para saber por dónde tirar ni para arreglarlo, ¿vale? Entonces, gran problema de una compañía para otra puede ser una mina de oro, ¿no? Porque si tú le arreglas ese problema, van a ver que somos buenos, van a querer más servicios, ¿no? Entonces, mi papel era, Juanca,
nos jugamos aquí la vida. O sea, ya puedes sacar algo para, para renovar el servicio o para que nos amplíen, ¿no? Entonces, bueno, me puse a ello. ¿Y cómo me puse a ello? ¿Con herramientas super top? No, no, siguiendo una metodología, ¿vale? Y un método de análisis sin rollos, ¿vale? En este caso, con los datos en bruto que me daba en nuestro Big Data y con un Excel. Y ya está, ¿vale? Entonces, yo seguía una serie de pasos y esto me gustaría, oye, y esto lo podéis aplicar, realmente salís de aquí, lo podéis aplicar en cualquier lado. Paso 1, conocer bien el problema, ¿vale? ¿Cuál era el problema que tenía Vodafone? Había millones de españoles a los que se les caía Internet. Vale, hasta ahí, perfecto. Paso 2, desgranar el problema, intentar acotarlo, ¿no? Porque lo otro es como, vale, tienes un problema, pero joder, a ver por dónde tiramos. ¿Vale? Lo que sabíamos era que el 90% de las quejas venían de Madrid, de Barcelona y de Valencia. Vale, ahí ya empezamos a desgranarlo y a acotarlo. Paso 3, tienes que conocer bien el sector y el problema de negocio para obtener las pistas, ¿vale? Entonces, conociendo este sector, y esto lo cuento en este caso, si te vas a otro caso, te vas a un caso de marketing, bueno, pues habrá que adquirir la inteligencia de negocio de marketing, ¿no? Depende de dónde estemos. Básicamente, los problemas de Internet, o sea, lo que sabíamos era, los problemas de Internet suelen venir de routers, ¿no? Y no de routers de clientes, sino de los routers generales de las compañías. Estos routers se sitúan en puntos estratégicos y dan servicio a diferentes ciudades, ¿vale? Conociendo las ciudades donde había quejas, nosotros podíamos intuir dónde mirar y si el problema era los routers o no, ¿vale? Y cuando yo digo conocer el sector, no significa conocer todos los parámetros técnicos del sector, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, a mí lo que me pasaba en telecomunicaciones, que yo soy ingeniero industrial, yo trabajo en todos los sectores, menos casi en industria, menos cuando me fui a Repsol, ¿no? Yo caí muy pronto en telecomunicaciones y realmente lo único que yo no había visto en la carrera era temas de telco. Entonces a mí me costaba entender las cosas muchas veces muchísimo. Entonces yo tenía que adquirir como un conocimiento muy general, ¿vale? Pero bueno, sabiendo esto más o menos, sabíamos por dónde tirar. Y si no siempre, se pregunta a un técnico y listo. Vale, conocido esto, es decir, vale, sé que tengo que mirar en ciertos sitios y en ciertos routers, ¿vale? Pero aquí había otro problema, que yo no tenía información de los routers, ¿no? Paso 4. Tenía que conocer bien qué métricas y qué KPIs tenemos y hay que entender si esas que tenemos sirven para demostrar realmente si hay un problema en el proceso, ¿vale? Es decir, tú muchas veces puedes tener métricas, pero que esas métricas no te sirvan para dar solución a un problema, ¿no? Para ver si hay un problema en algún sitio. Entonces nosotros teníamos muchas métricas, teníamos, vale, cuál era la latencia de la red, es decir, si iba rápido o lento, cuál era la velocidad de descarga de archivos, porque todo esto nosotros hacíamos pruebas, diferentes testings y nos daban los KPIs. Velocidad de reproducción de vídeo, velocidad de reproducción en una prueba de YouTube que teníamos, es decir, como si un usuario estuviera viendo un vídeo de YouTube y nos daba eso. Velocidad de reproducción en juegos online. Nosotros teníamos pruebas que eran reproducciones de diferentes juegos online, entre ellos me acuerdo era uno el League of Legends y no sé cuál más. Y bueno, un montón, ¿no? Y más de 20 pruebas. Entonces, si veíamos una bajada de rendimiento en alguno de ellos, lo que podíamos demostrar es que las quejas eran reales y lo que podíamos era acotar el problema, porque el problema de Vodafone es que no sabían realmente si las quejas eran reales y por dónde tirar, ¿vale? Entonces, paso 5. Conocidos estos KPIs, teníamos que entender qué diferentes segmentos de información tenemos. ¿Qué es un segmento de información? Pues los diferentes grupos en los que se desglosa la información, los datos, ¿vale? Y yo siempre lo desgrano en segmentos verticales y horizontales, ¿no? Para mí el segmento vertical es el tiempo, ¿vale? Es decir, nosotros podíamos ver la evolución de los diferentes, y aquí me confundí, este es el horizontal, perdón, pero bueno, igual. Podemos ver la evolución de los KPIs por horas, días, semanas, meses. Es un tipo de desglose que siempre hay que tener en cuenta. Y segmentos verticales principales, ¿no? Como es, vale, nosotros teníamos los KPIs desglosados en función del tamaño de archivo que se descarga, ¿no? Es decir, una prueba era, descargas un archivo de 1 mega, otra de 5, otra de 100.
porque lógicamente la red no va a ser igual para uno que otro. ¿Por qué canal de YouTube lo hacíamos? ¿Por qué canal, el tipo de juego de gaming online lo hacíamos? Y por cuál era por cada una de las IPs de los juegos y los canales, ¿vale? Entonces, paso 6 era, vale, con todo esto, vamos a hacer una previsión pensando dónde puede estar el problema, ¿vale? Y esto se hace por una razón, porque fijaos, hay tantos KPIs y tantos segmentos que se pueden utilizar que al final hay muchos sitios donde mirar la información, ¿vale? Es decir, hay muchos gráficos, ¿no? Si nosotros tenemos 20 KPIs y tenemos 6 formas de desglosar la información, al menos tenemos 120 posibilidades de análisis, ¿vale? Y esto es mucho, esto son muchas gráficas que hacer y que mirar. Entonces, para acotar esto, lo que tenemos que intuir es por dónde va el problema, ¿vale? Sí, yo intuía que si el problema era los routers, pues yo tendría que ver algún tipo de desviación en estas cosas. En los KPIs de descargas de archivos grandes, es decir, archivos que fueran más de 5 megas, en los KPIs de reproducción de vídeo en YouTube, en los KPIs de reproducción de juegos online y además tenía que ver algo raro en el tiempo en los diferentes juegos y vídeos y en las IPs. ¿Por qué las IPs? Porque cada juego de IPs apuntaban a un router. Era la única información que nosotros podíamos relacionar con el problema de origen. Entonces pasamos de 120 posibilidades de análisis a 12 posibilidades de análisis, ¿vale? Entonces, el paso 7 es empezar a barrer todas estas posibilidades, ¿vale? Es decir, vale, vamos a ver el KPI 1 en función del tiempo. Vamos a ver ese mismo KPI desglosado por tipo de juego, por tipo de vídeo, por tipo de IP. Y así por cada KPI. Y a veces esto mezclado, ¿vale? Es decir, por tipo de juego y por tiempo. Entonces las posibilidades eh, crecen. Y bueno, barriendo esto y haciendo esto, al final, como veis en esta gráfica, que por suerte es de las pocas cosas que guardo de ese momento, dimos con ello, ¿vale? Barriendo todas estas visualizaciones que vimos que había una caída de la velocidad de reproducción de vídeo entre las 9 y las 12 de la noche en un vídeo que tenía unas IPs que apuntaban a Barcelona, ¿vale? ¿Qué pasa? Que estas IPs eran de un router que lo que daban servicio era Barcelona, Madrid y Valencia. Y era como, ¡pling! Lo tenemos, ¿vale? Habíamos demostrado con nuestro producto, ¿no? Con nuestras sondas, que nosotros podíamos monitorizar sus problemas. Entonces esto, bueno, yo lo hice, de hecho, tomando un café en el Starbucks, un viernes me acuerdo perfectamente, detecté dónde está el fallo. Se lo dije al CEO de la startup, le mandé un correo, oye, Luis, se llamaba, mira, he detectado el problema, creo que por aquí puede estar la solución en el correo explicándolo, le mandé un breve informe en el correo, él le hizo un reply al director de Vodafone, que está encargado, poniéndome en copia, y nada, felicitaciones. De momento estaba llamando a mi CEO para felicitarme por el trabajo hecho. Entonces, historia súper súper guay, siguiendo una metodología, ¿no? ¿Al final de la historia cuál es? Pues una renovación de contrato para la consultora de medio millón de euros. Y a mí realmente el premio fue llamarme para todos los proyectos más complejos que teníamos en los diferentes clientes, ¿vale? Es decir, yo de esto no vi nada, pero me llevé un montón de deberes y básicamente era proyecto jodido para Juancar. El resto de la historia no importa tanto, porque básicamente yo decidí seguir mi camino emprendiendo, pero lo que os quiero que os quedéis es que, como con un simple Excel, porque yo todo lo hice apoyándome de un Excel y de los datos en bruto que teníamos, y sabiendo seguir este paso a paso para analizar datos, coño, se pueden conseguir grandes cosas, ¿vale? Entonces, cuando vemos siempre no es que hay que saber Python, hay que saber R, hay que saber la última herramienta de no sé qué, rollos. Si sabe, coño, perfecto, lógicamente perfecto. Pero para sacar insights, para hacerse un profesional de valor a las empresas, no es necesario dominar todos los lenguajes y todas las herramientas de análisis de datos. Entonces, bueno, no me fue nada mal, creo, cuando decidí cambiar de ahí, porque mi camino básicamente fue del 2011 al 19
trabajaba como consultor barra analista de datos de negocio por cuenta ajena. En el 19 al 21, algunos ya conocéis mi historia, decidí emprender en una cosa totalmente diferente y me dediqué al marketing digital facturando unos 30.000 euros anuales. Luego conocí a una mentora que me hizo un cambio de chip, me hizo ver lo importante que eran los datos para este sector del marketing, en concreto de los infoproductos, y decidí volver al análisis de datos, pero enfocado al marketing, a las startups, ¿no? Entonces empecé otra vez como consultor barra analista de datos por cuenta propia, facturando entre 10 y 12.000 euros mensuales, trabajando en proyectos con startups tecnológicas y software SaaS, con empresas del mercado de los infoproductos. Y bueno, como algunos sabéis ya, este 2023 estrenamos mi programa de formación Data 5K para formar analistas de datos digitales. Entonces, bueno, no sé si os imagináis realmente cómo sentiríais si dentro de un año estáis trabajando como analista de datos, facturando bien y pudiendo organizar la vida personal como queráis. Si os imagináis, lo podéis poner por el chat. Pero me hago una idea. Sí, ¿no? El cuarto punto, porque para responder a esta pregunta, básicamente hay que seguir un camino, ¿no? Hay que seguir un plan. Entonces, sin rollos, os voy a contar cuál es el camino que yo enseño, ¿no? Para hacer analista digital en 6 meses, que es lo que llamamos el método 4x10. Es un camino, digamos, que consta de 4 pilares y 10 pasos, ¿vale? Y bueno, es una metodología que tiene un framework, ¿no? Es decir, de qué cosas debemos hacer para seguir esa ley de Pareto y adquirir el 20% de conocimientos que nos dejen trabajar en el 80% de proyectos. Vamos a repasarlos, ¿vale? Lo que os decía. Bueno, ya está. Vamos a ver uno a uno. Pilar 1, las bases técnicas, ¿no? Aunque yo os diga con este caso y realmente demuestre que solo con un Excel se pueden hacer grandes cosas, bueno, cuanto más herramientas conozcamos, lógicamente, y tengamos una base técnica, mejor nos va a ir, como es normal, ¿no? Porque a menos gente vamos a tener que pedir ayuda y, digamos, vamos a poder ser más independientes dominando la parte técnica, ¿no? ¿Cuál es el paso 1 para mí? Conocer el contexto del análisis de datos, ¿vale? Es decir, como veis, hay un montón de roles en este mundo y lo que pasa cuando uno empieza es que le genera una situación de análisis de parálisis por análisis, ¿no? Es decir, empiezo a ver del data engineer, de Big Data, de no sé qué, y es, bueno, pues me voy a hacer un bootcamp de Big Data, sin tener ni idea, ¿no? O veo un lenguaje de Python, bueno, pues voy a empezar a aprender Python para ser analista, y es como, bueno, estamos empezando la casa por el tejado, ¿no? Entonces, para mí, paso 1, entendamos cuál es el contexto del análisis de datos, entender qué van a pedir las empresas y realmente qué roles podemos abarcar y qué funciones va a hacer cada rol. Para mí lo que os decía es, tenemos que conocer las funciones que hace un data engineer para hacer ese 20% de tareas, tenemos que saber las funciones del data analyst para hacer el 50% de tareas y para mí súper importante, tenemos que adquirir un conocimiento, al menos un 30%, de ser un consultor de negocio, ¿vale? Es decir, analizar datos, pero saber entender un negocio, un sector realmente para poder destacar, ¿no? Para hacernos fuertes. El paso 2 es sentar las bases del análisis. Y aunque esto no es nada sexy, para mí las bases del análisis es el Excel y el Google Sheet, ¿vale? Y quien me diga lo contrario podré discutir con él fuertemente. Pero 12 años de experiencia realmente me han hecho ver que con Excel y Google Sheet tú te puedes ir a la guerra prácticamente y ayudar a cualquier empresa. Y esto también es porque, joder, al final el 75% del trabajo de un analista de datos se realiza en Excel y en Google Sheet, ¿vale? Y esto es por una cosa. Al final las empresas tienen dos tipos de necesidades. Tienen necesidades del día a día y tienen necesidades de medio plazo. Las necesidades de medio plazo, cuando son procesos, digamos, que son muy repetitivos, se desarrollan en herramientas como Power BI, como Looker, etcétera.
Pero cuando tú tienes, o cuando tú trabajas como analista y trabajas con 4 departamentos diferentes y de pronto el de finanzas te dice, oye, joder, el CEO me ha dicho que por qué no estamos vendiendo suscripciones de este software, hazme un análisis rápido de dónde estamos fallando. Cuando pasa eso, tú no te vas a ir a Power BI o a Looker Studio a montar un dashboard. Tú te vas a ir a sacar una serie de datos de donde sea, lo vas a llevar a un Excel y vas a hacer ese análisis lo más rápido posible. Porque esto es como si te estuviera bufando un toro, básicamente. Estás diciendo, oye, necesito esto para ayer, que es muy típico, ¿no? Entonces, este tipo de análisis se hacen, al final se acaban haciendo en Excel y en Google Sheets. Y bueno, pues aquí es muy importante familiarizarse, no hay que ser un mega experto, ¿no? Pero hay que saber qué funciones se utilizan, qué son las tablas dinámicas, algo que, por ejemplo, para mí siempre me llama la atención que haya gente que no sepa qué es una tabla dinámica, pero claro, porque lo tengo muy interiorizado, ¿no? Al final es un poco hablar desde el ego. ¿Qué son los filtros? ¿Qué es una segmentación de datos? En ambas herramientas, ¿no? Excel y Google Sheet. Para mí son importantes las dos por 2 cosas, ¿no? El Excel, todo el mundo Office se lleva muy desarrollado en todas las empresas, pero ahora las empresas están empezando a trabajar en entornos de Google. Entonces, cuando trabajas en entornos de Google, trabajan más con Google Sheet. Entonces, es importante saber manejarlo. Aquí, por ejemplo, veis una foto de Paola, que es una de las fundadoras de Data 5K, que bueno, pues que empezó en esto practicando funciones en Google Sheet. Y solo con esto, si nos ponemos, realmente ya podemos generar cosas interesantes, ¿vale? O sea, ya solo con un Google Sheet o con un Excel podemos hacer y automatizar dashboards que es que no tengamos que estar tocando nada, ¿vale? Que estén apuntando a una fuente de datos y que esto se actualice constantemente y que la persona que lo analiza pueda estar jugando con X filtros y ya está para analizar. ¿Vale? Es decir, no es una herramienta pensada exclusivamente para la visualización, pero son las herramientas, digamos, de guerrilla que siempre se van a utilizar. El paso 3 es sentar las bases para hacer consultas de datos en SQL, ¿vale? Esto es como, vale, el siguiente nivel y un nivel más ya de analista de datos, no digamos importante, pero oye, que se va a poder desenvolver en casi todas las áreas. Y esto, bueno, es un paso que da como mucho miedo porque ya empezamos a ver lenguajes, ¿no? Lenguajes, digamos, de programación o de consultas. Y esto bloquea mucho porque es como, uff, o sea, sobre todo si alguien no es técnico, le bloquea, es en plan de, joder, esto va a ser un mundo, pero la realidad igual, ley de Pareto, es que siempre se cumple la ley de Pareto. En el 80% de las veces de los proyectos solo se usan comandos básicos para manejar tablas, es decir, no se necesita ser el mega crack. O sea, no nos imaginemos aquí eh, cuando Neo estaba en Matrix con sus pantallas con códigos verdes programando como un lobo, ¿no? Al final necesitamos saber lo mínimo. Y yo aquí, mi secreto, llevo tantos años en tantas empresas y coño, no soy un experto desarrollando queries de SQL, ¿vale? Yo sé lo básico, sé seleccionar datos, cruzar tabla, o sea, bueno, sí sé, ¿no? Pero si me piden desarrollar una query mega avanzada, ¿qué hago? Oye, ayúdame Tamara, en este caso que es una chica que me ayuda, y vamos a hacerlo, ¿no? Y ya está, ¿no? Tampoco necesitamos ser expertos en todo, tenemos que dominar más o menos, hacer ese conocimiento ley de Pareto para sacarlo, ¿no? Es eso, conozco el 20% y con el restante utilizo la gran capacidad que es el espabilismo. Vamos a buscarnos la vida y o investigas o preguntas o pides ayuda, ¿no? Ya está, esta es la vida, la realidad del analista. Y por ejemplo, no sé si lo habéis probado, seguramente muchos de aquí sí, Chat, ChatGPT, ¿vale? En vez de preguntar al compañero googlear, ahora mismo es, oye, mira, tengo 2 tablas en BigQuery, una se llama ventas, una se llama lead. Dame una query para unirlas. Y ChatGPT te dice, vale, pues mira, tienes que hacer esto. Select from ventas, inner join, ta, ta, ta. Lo pruebas y ahí, bueno, es un poco, a veces es un poco la ruleta, ¿no?
A veces funciona, otras no, pero al menos ya, coño, te avanza unos pasos que te agiliza mucho el trabajo. El punto 4 para mí es, vale, entendemos que hace un analista, sabemos Excel, Google Sheet, SQL. Para mí es ya sentar las bases de la visualización de datos, ¿vale? Y es en dos herramientas, Power BI y Looker. ¿Por qué? Power BI es de Microsoft, como veis en este informe de Gartner también, que te ubica a las diferentes empresas de data en función de qué rol juegan en el mercado. La líder indiscutible, como veis aquí, es Microsoft. Entonces, lógicamente, el 70% de empresas van a utilizar Power BI. Si tú ya sabes de Power BI, pues incrementas muchísimo las posibilidades de trabajar en proyectos. Y el otro para mí muy importante es Google Looker Studio, ¿vale? ¿Por qué? Por lo mismo que pasaba con Google Sheet. Muchas empresas están trabajando en entornos de Google, Looker es de Google, conecta muy bien con todo ese entorno, entonces ya muchas startups, por ejemplo, ni se lo plantean, vale, informes en Looker y ya está, ¿vale? Y no solo startups nuevas, sino también hay, bueno, multinacionales, por ejemplo, Más Móvil, ¿qué les pasa? Que las licencias Office al final de tanta gente les suponen tanto coste que lo que dicen, oye, pues vamos a ir a entorno Google que tiene BigQuery, puedo almacenar los datos y hago todo en Looker. ¿Vale? Entonces este movimiento, aquí Looker, que es un challenger, es decir, le está retando a las diferentes empresas, pues seguramente en un tiempo pasará al otro punto de líder. ¿Vale? Entonces para mí, con estas dos, estás cubriendo ya el 80% de proyectos, porque luego tenemos otros como Tableau, que también es uno de los más importantes, pero es una herramienta más enfocada para empresas que trabajan con Salesforce, por ejemplo, porque integran directamente y bueno, no es lo más, no es lo más habitual, digamos. Es como mucho más específico, ¿no? O sea, una manera de especializarse, por ejemplo, sí podría ser aprender Tableau. Eh, y bueno, como veis, ambas herramientas permiten empezar a hacer visualizaciones de datos muy rápido. Aquí tenemos a Belinda, también una de las fundadoras de Data 5K, como mes y medio ya ha hecho su dashboard. Y además estas herramientas, lo que decíamos, ¿no? Nos permiten hacer reportes que dan mucho valor a CEOs y directivos y consolidar en simplemente un panel toda la información que necesiten, ¿vale? En este caso, un proceso de ventas, un panel, donde en vez de tener un Excel con mil filas y 1000 columnas, pues tienes esto con los principales KPIs. ¿Cuál es el pilar 2? Para mí, masterizar, ¿vale? Primero tenemos la base y ahora vamos a masterizar las cosas. El paso quinto dentro de masterizar para mí es empezar a saber del almacenamiento de datos en Big Data, ¿vale? Y para mí una de las herramientas más importantes ahora mismo es BigQuery, ¿vale? Al final, cualquier empresa que sea grande y que tenga un volumen de datos importante va a empezar a centralizarlos en una base de datos, ¿vale? Y BigQuery es un Big Data que te da Google, que lo que te permite es tener este tipo de datos centralizados y que tú no tengas que estar preocupándote de contratar servidores ni leches. Te los dan ellos y tú lo que haces es que pagas una cuota. Entonces esto para las empresas es la leche porque no se tienen que estar preocupando del mantenimiento y básicamente ellos pagan por lo que consumen. Si es una empresa, digamos, que no ejecuta, no almacena demasiado y no ejecuta, esto le puede salir por $10 al mes, ¿no? Es como, coño, es la hostia. Entonces, aquí ¿qué hay que saber? Bueno, pues hay que saber cómo entrar los datos, cómo se hacen transformaciones de datos y cómo se hacen consultas a esos datos, ¿no? El lenguaje que maneja BigQuery también es SQL y básicamente lo que hay que saber es qué tablas tienes aquí dentro y qué necesitas de SQL para sacar los datos que te interesan. Ya está. Bueno, como veis aquí, ¿no? El papel de SQL pues es fundamental. El paso 6 es empezar a dominar el modelado y la transformación de datos, ¿vale? Y eso se hace en este entorno con SQL. Y si nos vamos a Power BI, tenemos que dominar Power Query y el lenguaje de DAX, ¿vale? El modelado de datos
en este caso en Power BI, que es, tú tienes una serie de tablas y tienes que generar un modelo de datos. Es decir, tienes que saber cómo se relacionan estas tablas para luego que las visualizaciones y los análisis sean correctos, ¿no? Entonces, paso 6 fundamental es saber cómo tengo que hacer yo este modelado de datos. Y en este caso, en Power BI, ¿vale? Porque el Looker funciona de diferente manera, pero bueno, también hay que saber cómo hacer las relaciones entre tablas. Y dentro de este paso 6 también es, vale, una vez que haces este modelo, cómo se transforman los datos, ¿vale? Porque al final lo que siempre va a pasar es que los datos, por ejemplo, entran aquí de una manera, pero tú le vas a tener que hacer ciertas transformaciones. Por ejemplo, vas a tener que limpiarlos, vas a tener que eliminar duplicados, vas a tener que recategorizar ciertos parámetros, ¿no? Tienes que hacer transformaciones. Entonces esto se hace también con un módulo de Power BI que se llama Power Query, ¿no? Al final, la visualización simplemente es como la punta del iceberg, ¿vale? Pero por debajo hay más cosas, ¿no? Tenemos que entender qué datos y necesidades tiene el negocio, cómo almacenar los datos, cómo modelar y transformar esos datos. Luego ya visualizamos y empezamos a analizar y obtenemos los insights de estos datos, ¿vale? El paso 7 es masterizar la visualización de estos datos, ¿vale? Es decir, pasar ya de un nivel básico a un nivel experto, ¿vale? Es decir, es pasar de, bueno, empiezo a sé generar gráficas con mis datos, ¿vale? Que son difíciles de interpretar, a paso a algo así que es más como un producto en los que creas dashboards que son navegables, que tengan un hilo conductor para el usuario, esto es lo que se llama que tengan storytelling, es decir, que si lo lee un CEO sepa cómo tiene que leerlo, que si lo lee alguien que está en la operativa sepa cómo tiene que leerlo, es decir, que tú sepas ponerte en la situación de que lo va a leer y que sean fácilmente navegables, ¿no? O sea, que funcionen, pero que también se puedan interpretar bien. Eso para mí es masterizar la visualización de datos. El pilar 3 ya nos alejamos de la parte más técnica. Esto es más a nivel de profesionalidad. Es, coño, cómo destacamos dentro del sector. Entonces, el paso 8 es, tenemos que construir un portfolio de proyectos y casos de negocio que demanden las empresas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa normalmente? Que todas las formaciones se centran en las herramientas, ¿vale? Es decir, bueno, pues cómo haces una función, cómo haces este lenguaje. Pero realmente lo importante es entender qué proyectos hacen las empresas, ¿vale? Y tener un portfolio que cubra esos procesos. Porque el día que tú te entrevistas con una empresa, realmente, aparte de... La primera pregunta puede ser, ¿dominas Power BI? Pero la siguiente va a ser, oye, ¿conoces cuáles son los KPIs de un proceso de contabilidad? ¿O cuáles son los procesos, o sea, los KPIs de un proceso de marketing o de un software SaaS? Y te vas a quedar. Me lo podías haber preguntado antes y se lo preguntaba a ChatGPT, ¿no? Entonces, es súper importante esto, ¿vale? Esto te sirve primero para practicar y para desarrollar las habilidades técnicas, pero también sirve como carta de presentación y, coño, para ganar muchos puntos frente a reclutadores. Entonces es importante entender los diferentes sectores, ¿no? O sea, esto al final lo podemos sectorizar y la lista es infinita, ¿no? Pero en marketing, en ventas, finanzas, recursos humanos, logística y otros, como desarrollo de producto, que ahora es un sector muy demandado porque hay muchas startups que se dedican a desarrollo de producto, a software SaaS, etcétera, etcétera. Entonces al final, como veis, podemos construir dashboards de procesos de marketing y de ventas, podemos construir dashboards que estén orientados a dentro de esos procesos de marketing, pero que estén más orientados a temas de tráfico, ¿no? De publicidad en Google Ads, en Facebook Ads, en SEO, lo que sea. Podemos ver cómo se comporta un canal de YouTube, ¿vale? Imaginaos una empresa que al final es un creador de el Ibai Llanos, también necesitará esto, ¿no? Podemos hacer estudios de cohort, es decir, cómo se comportan diferentes segmentos de nuestros datos, por ejemplo, clientes, ¿vale? Podemos, yo que sé, hacer dashboard de una inmobiliaria para ver cuál es el performance de sus ventas y sus alquileres. Podemos hacer dashboard de finanzas para ver
cómo es el desarrollo de las ventas, de los gastos, etcétera. Como veis, opciones hay un montón, ¿no? Pero hay que centrarse más en qué KPIs necesitan las empresas y no tanto en la herramienta. El paso 9 para mí es trabajar la visibilidad y masterizar los procesos de selección y de venta, ¿no? Es decir, vale, pues al final, si tú sabes mucho, pero no sabes hacérselo ver a la gente que tiene que contratarte, pues te vas a quedar exactamente igual, ¿no? Te vas a quedar con muchos conocimientos, pero no vas a saber generar oportunidades, ¿no? Entonces, esto, bueno, lo que se llama, ¿no? Más habilidades soft skill. Es necesario saber cómo afrontar procesos de selección, cómo afrontar entrevistas, cómo tener un perfil en este caso de LinkedIn, que me parece como el sitio más potente, pues para estar visible frente a reclutadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y si, bueno, y si alguien decide eh, ser freelance, pues también hay que saber prospectar y vender. Y el paso 10 que lo he comentado en algunos de mis correos, es cómo destacar y salir del cajón de los calcetines de los analistas. Y esto, el cajón de los calcetines, ocurre en todas las profesiones, ¿no? Esto, ¿qué pasa cuando nosotros vamos al cajón de los calcetines y vemos un montón de calcetines negros o blancos? Pues que te da exactamente igual cuál coger, ¿no? O sea, tú vas a coger, metes la mano y el primero que salga. Pero en cambio, cuando tú tienes dentro de ese cajón, tienes los calcetines que tiene dibujitos de Snoopy o tiene dibujitos de lo que sea, tú dices, bueno, no, yo me quiero poner los guays, los calcetines que molan, ¿no? Entonces esto pasa igual. Al final necesitamos hacernos especiales frente a quien nos va a ver, ¿no? Entonces la forma de hacernos especiales, hay diferentes formas, ¿no? Pero si, por ejemplo, alguien es especialista en un sector, pues ya tiene una gran ventaja, ¿no? Porque va a conocer los procesos que hay en ese sector, va a conocer las métricas y los KPIs de ese sector, vas a conocer bien los actores, es decir, CEOs, CTOs, directores, lo que sea, y sabes qué información necesita cada uno. Y con todo esto, al final te conviertes en una máquina de sacar insights de valor para la gente, ¿vale? ¿Por qué? Porque si uno no es especialista en un sector, ocurre uno de los problemas del analista, ¿no? Que es que domina las herramientas, pero llega a una empresa de la que no conoce nada, entonces tarda unos meses hasta que conozca todos esos procesos, los KPIs, donde salen los datos, ¿vale? Claro, entonces no se convierte en una persona de tanto valor desde el inicio, ¿vale? Y desde el inicio podemos decir desde las entrevistas, ¿vale? Porque si es al revés, si desde las entrevistas tú ya te estás poniendo en un punto de conocer el sector, ¡buah! Chiribitas, se le hacen chiribitas a la gente, totalmente, ¿vale? Si tú le dices, te preguntan, oye, ¿tú sabes sacar cuál es el churn rate de, de esto, de mi empresa de desarrollo de software SaaS? Y dice, claro, lo he calculado varias veces con esto, con tal, tal. Bah, ya está, no me hables más. No te van a preguntar, ¿sabes SQL? No, ni de coña, ¿sabes? Entonces, si es al contrario, si te dicen, oye, ¿sabes sacar cuál es el churn rate de un software SaaS? Y le dices, no, pero yo sé de Power BI. Y te van a decir, bueno, pues sí, vale, pues muy bien. Tengo 10 más a la puerta, ¿no? Entonces, si consigues hacer esto, especializarte en un sector, y lógicamente esto no es un proceso de un día ni de unos meses, ¿no? Al final necesitas estar en el terreno para especializarse, pues le ahorras mucho a la empresa y sube mucho tu cotización, ¿vale? Mi gran ventaja, básicamente, siempre ha sido la de no ser un analista de datos normal, sino ser un analista de datos de negocio, ¿no? Es decir, alguien que conoce que sabe hablar tanto a los técnicos como a los directivos, ¿no? Domina ambas partes. Entonces, no te quedas en lo técnico, sino sabes pensar qué necesita cada directivo, sabes cómo obtener insights, pero también sabes cuando un directivo te pide un dato, sabes cómo aterrizarlo a la parte técnica, ¿vale? Entonces esto te vuelve alguien de mucho valor. Al final, si dominas sectores también, pues mucho más, ¿no? Yo siempre he estado en telecomunicaciones, en SaaS, en marketing. Entonces, todo eso siempre son puntos a tu favor para destacar como analista.
porque para mí hay dos formas, ¿no? De salir de este analista medio a un analista top. Y básicamente es o ser muy bueno en algo técnico, ¿vale? Algo que no... Igual, ley de Pareto. Alguien, pero en este caso al contrario, alguien te especializas en una herramienta que solo tenga el 20% de la gente. Buah, ya está subiendo. O si no, te especializas en un sector, en un área de negocio, en un proceso, también que seas tú de los mejores. Entonces, o subes por aquí, o subes por acá, o subes por la diagonal, ¿vale? Pero estas son las dos formas de pasar de medio a top. Y no, esto no se va a hacer al principio, por eso es el paso 10, y al final siempre va a ser un paso recurrente, ¿vale? Y me falta un pilar 4, ¿no? Porque, coño, esto no se aprende de la noche a la mañana, ¿no? Al final necesitas seguir una especie de filosofía de aprendizaje. Para mí es importante en todo, que es desarrollar hábitos, ¿no? Y para mí es muy importante la filosofía Kaizen, que es el aprendizaje Kaizen, que es poner foco siempre en avanzar un 1% cada día, el plan trazado, y con mucha práctica y con poca teoría, ¿vale? En esto hay muchísima teoría, pero se aprende con la práctica, ¿vale? Entonces, este camino, 4x10, básicamente es el camino que yo recomiendo para dedicarse al análisis de datos en 6 meses y pues, empezar a ganar al menos 2.000 euros al mes, ¿vale? Y poder disfrutar de libertad de teletrabajar, de conciliar mejor vida personal y profesional al organizar el tiempo, de cumplir retos y sueños que una oficina te posterga, tener más tranquilidad económica porque ganas más que la media, estar de mejor ánimo porque, coño, te levantas, te dedicas a algo que te mola y no vives por el fin de semana, incluso estás en mejor forma, tienes más tiempo para cuidarte, puedes salir a correr a mediodía, no sé si a alguno le mola eso, pero yo, por ejemplo, dejé las oficinas porque me daba mucha envidia ver a gente correr en invierno a las 2 de la tarde y que yo me tenía que esperar siempre a las 8 cuando hacía frío, era de las cosas que más me tocaba las narices. Entonces, bueno, como yo lo veo, formarse en esto no es opcional, es una necesidad para tener un estilo de vida que te guste. Por eso, bueno, tengo una pregunta para vosotros, si me dejáis, lógicamente, y aquí me tenéis que responder en el chat si me dejáis hacerla o no, y si no, nos iremos a ver el fútbol. Tengo uno que sí, pero... Vale. Bueno, pues la pregunta es si quieres tener ese estilo de vida que deseas y dedicarte al análisis de datos en 6 meses, ¿vale? Siguiendo esta metodología. Para mí hay dos formas de hacerlo. La primera es, oye, te he contado toda esta metodología, ponerla en práctica por vuestra cuenta, aprender de cada herramienta. De hecho, os voy a pasar ahora, después, justo al final, un checklist para, oye, que punto por punto vayáis viendo qué tenéis que ir aprendiendo. Hay muchos bootcamps, hay muchos másteres, hay muchos sitios donde al final uno está con 50, 100 alumnos y realmente nadie le atiende y nadie le acompaña. Muchos sitios donde te formas, pero realmente no saben qué pasa realmente en las empresas. Spoiler, solo saben de herramientas. Probar y probar. Yo he tardado 12 años en aprender y sigo haciéndolo. Como os decía, me siento el más tonto de todas las salas. Pero bueno, quizá podéis hacerlo más rápido. A mí es cierto que nadie me dio una metodología para seguir. Al menos un paso tenéis ganado. Y la segunda para mí es, oye, dejadme acompañaros y lograrlo en menos de 6 meses, ¿vale? Acortemos el proceso y incrementemos las posibilidades de éxito. Pero solo si se cumple uno de los tres factores que estaba diciendo al principio, ¿no? Es tener esa actitud necesaria para trabajar con nosotros, porque en esta formación realmente no trabajamos con cualquiera. Entonces, otra pregunta súper importante es, oye, todo esto que te he contado, ¿tiene algo de valor para vosotros? ¿Os ha servido? Si ahora mismo os vais, os sirve, guay, genial, pues me gusta, me gusta. Realmente lo que cuento, o sea, no me intento no dejarme nada. Entonces, bueno, como ya me habéis respondido, os gustaría saber cómo podéis lograr lo de ser analista de datos en 6 meses.
Os voy a presentar, si me dejáis, el programa Data 5K, ¿vale? Un programa en el que vamos a abrir plazas para 10 nuevos alumnos, ya menos, porque ya hay algunas plazas que se han cubierto. Y son 6 meses los que estar juntos para convertiros en analista de datos digital o adquirir todas estas capacidades que, como en el ejemplo que os he puesto, se necesitan para trabajar de esto, poder tener el estilo de vida que os guste y facturar bien. Aunque a día de hoy, como digo, no dominéis ni el Excel. ¿Cómo lo vamos a lograr? Vale. Pues mirar, el programa Data 5K básicamente son 6 meses donde seguiremos esta metodología, el camino 4x10, que os he mostrado anteriormente, donde básicamente he intentado condensar 12 años de carrera profesional. Lo que os comentaba, los 4 pilares y los 10 pasos. Que tienen forma de 10 módulos, ¿vale? Cada paso es un módulo, ¿no? Paso 1, conocer el contexto del análisis de datos. Paso 2, sentar las bases de Excel y Google Sheet. Paso 3, ese básico de SQL. Paso 4, módulo 4, las bases de la visualización de datos, tanto en Power BI como en Google Looker Studio. Módulo 5, nos metemos en almacenamiento de datos en BigQuery. Módulo 6, vamos a hacer ese modelado de datos en Power BI. Módulo 7, vamos a ver cómo hacemos las ETLs, es decir, la transformación de datos. Y luego nos metemos en la visualización avanzada tanto de Power BI como de Looker Studio. Y ese pilar 3, que se condensa en el módulo 10, que es, oye, plan de desarrollo profesional, cómo vamos a buscar proyectos, cómo vamos a crear portfolio y cómo se va a especializar cada uno, ¿vale? Y que sigue, lógicamente, el cuarto pilar, es decir, esta filosofía Kaizen de, oye, para que aprendas todo esto, tendrías que dedicar al menos 7 horas semanales, ¿no? Que al final es 1 hora al día o como cada uno quiera distribuirlo. Y que os va a permitir básicamente, oye, tener el teléfono email lleno de este tipo de propuestas y dinero en la cuenta, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Daremos comienzo en octubre, la fecha estimada es la semana del 9 de octubre, con una clase a la semana. Esas clases suelen ser de 1 hora y media, 2 horas de duración. Y la recomendación es que, oye, tengas otras 5 horas de dedicación por cuenta a la semana de media, ¿vale? Esto siempre va a depender de cada uno. Hay gente que necesitará más, hay gente que necesitará menos, hay gente que habrá un tema que ya conozca y no tenga que invertir ese tiempo ahí, pero oye, pueda dedicarlo a otro. Pero bueno, como estimación, básicamente es 1 hora al día. Habrá 2 grupos disponibles. Ahora mismo tenemos el grupo de las fundadoras, que son los jueves de 6 a 8, y la idea es abrir otro grupo los viernes, que en principio será de 6 a 8. Lo pongo entre comillas porque esto es algo que yo siempre intento evaluar con la gente que entréis. Decir, oye, ¿te encaja este día o no te encaja? Si no te encaja, lo tengo que poner a las 5 y a todo el mundo le parece bien, te pondré a las 5, ¿vale? Si hay gente que, por ejemplo, oye, me meto en el grupo de los viernes, pero hay días que necesito ir los jueves, no habrá problema, ¿vale? Vamos a fomentar que todo el mundo puede ir a todos los grupos, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que bueno, en un grupo se va a ver unas cosas, en otro otras, pero al final siempre va a ser parte del camino, ¿vale? Y seguiremos este plan entre octubre y marzo, ¿vale? Haciendo foco en ese pilar, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Pues al final, para seguir este pilar, que tenemos un contenido teórico grabado para preparar la clase. Aquí que tenemos el contenido subido a la Academia Hotmart, y donde vas a seguir ese camino. Y luego, pues eso, jueves o viernes vamos a tener las clases en directo. ¿Para qué? Para desarrollar casos reales, el behind the scenes, como lo llamo yo, ¿no? Por ejemplo, este desarrollo de Vodafone al final no deja de ser un caso real, ¿vale? Pero nos meteríamos en la parte también más técnica. Para desarrollar proyectos, para desarrollar el portfolio y para desarrollar temáticas especiales, ¿vale? Como puede ser, yo aquí lo que hago, siempre escucho mucho a la gente que está dentro y es, oye, eh, hemos oído este caso, esta herramienta, ¿crees que podría ser interesante que la diéramos? Vale, lo cogemos, lo recogemos y lo intentamos poner a vuestra disposición con alguna clase especial, ¿vale?
Y todo esto también queda grabado y se sube a la academia. Entonces, el camino debería ser este. En el mes 1 sentar las bases, fecha de comienzo, semana 9 de octubre, donde empezamos a dar estos primeros 3 pasos, con un texto del análisis de datos, Excel, Google Sheet, manipulación de datos con SQL. El mes 2 nos metemos a ver visualización de datos, aunque sea redundante, tanto en Power BI como en Google Looker Studio, para adquirir ese nivel ya mínimo. En mes 3 empezamos a ver los temas ya de almacenaje, de modelado y de transformación de datos. Empezaremos a trabajar con BigQuery, modelo de datos en Power BI y transformación de datos en Power BI, ¿vale? Llegados a este punto, algo que a mí me parece súper importante, estáis listos para ir a por proyectos, ¿vale? Son en el tercer, en el cuarto mes, que al final, empezando de octubre, es enero. ¿Por qué justo ahí? Porque enero, al final, es el momento del año en donde recursos humanos de las empresas se empiezan a reactivar. Entonces, cuando lleguéis a este punto, vosotros ya tenéis ese 20% de conocimientos necesarios para empezar a aplicar a cosas y empezar en el camino, ¿vale? Porque la gran forma de aprender esto es empezar y estar en el camino. En el mes 4 ya empezamos a masterizar. Tenemos la base, pero esto lógicamente, como mejor se va a aprender es siguiendo practicando. Entonces, bueno, vamos a masterizar la visualización de datos con Looker y Power BI, viendo diferentes procesos y desarrollando diferentes proyectos, ¿vale? Aquí, como os decía, en esta parte, en este mes 4, ya se domina esta parte técnica, masterización. Oye, ya estamos preparados para empezar a perseguir ofertas. Y en el mes 5 o 6, aparte de desarrollar y seguir desarrollando portfolios y tal, son los meses donde trabajar la parte más, digamos, soft skill, ¿no? Es decir, vamos a trabajar en construir los portfolios de proyectos, en trabajar ese plan de visibilidad en LinkedIn, vamos a ver cómo afrontar entrevistas y procesos de selección. Y oye, quien quiera meterse en la vorágine freelance, prospectar y buscar proyectos, ¿vale? Este es el calendario. Octubre las bases, noviembre visualización básica, diciembre almacenaje modelado, enero masterizar visualización, ya estamos preparados para la guerra, febrero, marzo, visibilidad, proyectos, soft skills, ¿vale? El contenido teórico queda grabado en la Academia Hotmart para preparar esa clase y luego las clases son en directo, pero también queda todo grabado en la academia. Como veis aquí, esta es la forma de la academia. Tenemos nuestra comunidad en Slack para resolver dudas, pero como sé que en Slack a la gente a veces le cuesta entrar, bueno, tenemos nuestro grupo de WhatsApp, sobre todo para celebrar avances, resolver bloqueos y dar ese soporte diario, ¿no? Estar un poco más pendiente. ¿Cómo lograríamos esto durante estos 6 meses? Bueno, pues 6 meses de formación con clases grupales en directo, 9 módulos de formación en análisis y visualización de datos, todos los puntos que he comentado antes, un módulo destinado a la realización de proyectos y portfolio profesional, uno enfocado al plan de desarrollo, entrevista y búsqueda de proyectos y grabación de clases en la academia, contenidos previos y extras, ¿vale? Aparte, bueno, comunidad en Slack, en WhatsApp, etc. Entonces, con todo esto, ¿creéis que lograríais empezar a dedicaros al análisis de datos en 6 meses y empezar a tener ese estilo de vida que os gusta? Aquí serme sincero, no, creo que me van a faltar cosas o creo que con esto puedo estar en el camino. Vale, yo creo que efectivamente con esto cualquiera lo logra, ¿vale? Pero además, yo he pensado vale, esto está bien, pero ¿y si le sumamos extras de refuerzos, ¿vale? A esas 10 personas que entren al programa y además damos estos extras totalmente gratis, ¿vale? Porque al final, bueno, pues hay como diferentes problemas, ¿no? Uno es ver casos reales, ¿vale?
Es decir, pues como hemos visto, ¿no? Toda la formación está muy orientada a aprender herramientas. Pero, coño, yo pensaba, vale, ¿y si el valor que yo tengo es aportar mis 12 años de experiencias a la gente? ¿Vale? Entonces, uno de los bonos, el primer bono de esta formación es lo que llamo los casos behind the scenes, en los que damos o daré el paso a paso de cómo he abordado y desarrollado proyectos de data en 12 años, ¿vale? Pero ¿qué pasa aquí? Que claro, yo tampoco he visto todo el mundo, ¿no? Tampoco me voy a creer aquí Dios. Entonces, este behind the scenes no está pensado solo para que yo dé esos casos, sino que, oye, para que yo pueda llamar a compañeros que he tenido y vengan a contarnos estos casos reales de negocio, que realmente es donde, para mí, esto ya vale toda la formación, sinceramente. Pero hay más. Un bono 2 de, oye, va a haber gente que se pueda frustrar con la parte técnica o porque no le sale algo. Entonces, hemos pensado en poner un bono 2 que se llama Nadie se queda atrás, que está valorado en 900 euros, que son 6 sesiones individuales, una por mes o cuando uno quiera, para, oye, ayudaros personalmente con esos bloqueos técnicos o mentales que cada uno pueda tener, ¿vale? Aquí es Nadie se queda atrás. Quien tenga un problema, lo vamos a hablar individualmente y le vamos a dar solución. El bono 3 es lo que yo llamo el Devora Entrevistas, ¿vale? Valorado en 500 euros. Al final son 4 sesiones grupales con una profesional de los recursos humanos para ayudaros en la confección del currículum vitae y cómo afrontar entrevistas en el mundo de la data. ¿Vale? Al final esto no puede ser un cuello de botella, ¿no? Es decir, si dominamos las herramientas, dominamos casos de negocio, pero luego llegamos a un punto en el que tenemos una entrevista o vendemos un proyecto y nos cuesta hacer esto, coño, va a ser un cuello de botella. Entonces, tener una profesional de recursos humanos que nos pueda asesorar en esto, bueno, me parece que es un bono que debía incluir. Un bono 4 es la visibilidad en LinkedIn, ¿vale? Vale, 300 euros. Y está muy relacionado con lo anterior, pero esto es más marketingiano, es, oye, que venga una profesional que sepa de LinkedIn y que nos diga qué tenemos que tener, cómo tenemos que hacer nuestros perfiles para atraer a los reclutadores, ¿vale? Este igual es otro bono que para mí tiene que estar sí o sí para complementar todo. Y el bono 5 es la metodología de proyectos de datos, ¿vale? Esto valorarán 600 euros, pero para mí es, en este caso que yo os contaba al principio de Vodafone, cómo gestionas todo esto, ¿vale? Porque mucha gente aprende una herramienta, aterriza en una empresa, pero luego no sabe hacer esa gestión de proyectos de data. Entonces, una masterclass para enseñaros a gestionar este tipo de proyectos, ¿vale? ¿Qué metodologías se utilizan ahora mismo? Se utilizan metodologías ágiles, ¿no? Metodologías agile, y eso va a ser lo que está incluido en este bono, ¿vale? Cómo ir desarrollando y gestionando estos proyectos. Y además, oye, saber cómo hacer presentaciones efectivas para los clientes, ¿no? Lo que decía, no es lo mismo hablar a un CEO que a una parte, a una persona que está en la parte más operativa, ¿no? Entonces, saber cómo presentar todo esto, eh, bueno, para mí es súper importante. Entonces, ¿qué valor creéis que tendría todo esto? Todos estos meses de formación con clases grupales en directo, esos 6 meses con 9 módulos de formación, análisis y visualización de datos, está valorado en 2.000 euros. Este módulo destinado a la realización de proyectos y portfolio está valorado en 500 euros. El módulo enfocado al plan de desarrollo, entrevistas y búsqueda de proyectos con esta son 500 euros. Grabación de clases, la academia, comunidad exclusiva en Slack, etcétera. No me voy a tirar el rollo y decir que esto vale algo, porque bueno, realmente no sé ni catalogarlo, pero ahí, ahí va a estar. Y luego los bonos, ¿no? Para mí el más importante, 12 años de experiencia. Bueno, no sé calcularlo realmente, ¿no? Tendría que hacer un 12 por el sueldo que he ganado estos 12 años y bueno, podría ser, ¿no? Seguramente de ahí saldría un máster súper top. Ese bono 2 nadie se queda atrás. Voy a estar
individualmente con cada uno durante 6 sesiones para sacar los bloqueos que tenga cada uno, ya sean técnicos, ya sean más, digamos, a nivel, llamémosle espiritual, que está valorado en 900 euros. El bono 3 de Débora Entrevistas, vamos a traer a una persona que esté especializada en recruiting, en recursos humanos para la data, ¿vale? Y esta mujer, bueno, tendrá que cobrar. Está valorado en 500 euros. La masterclass de esta profesional de LinkedIn está valorada en 300 euros. Y esta masterclass para enseñar las metodologías ágiles de proyecto de datos, 600 euros, ¿vale? Si hacemos una suma de todo esto, el valor nos sale, bueno, unos 5.600 euros masiva, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Bueno, el programa tiene este valor, a nadie le voy a hacer pagar esto. Como os dije, todos estos bonos que estábamos pensando en meter los queremos dar gratis, son importantes. Entonces, todo esto va a tener un coste de 2.000 euros masiva, pagado de una vez, que, bueno, pagado en cuotas. Nosotros gestionamos todo a través de una plataforma que se llama Hotmart, que nos permite fraccionar esto. El máximo nos permiten, son 6 cuotas, de unos 386 euros masiva. Importante, solo para 10 personas. Tendría que tachar este 10 y quitar a las que ha entrado. Ahora estaremos, bueno, quedarán unas 6 personas. Y para mí es importante, oye, pensar cuánto os costaría en tiempo y en dinero conseguir esto en 6 meses. ¿Vale? Para mí, este precio está muy pensado por una razón. Porque yo sé que la persona que empiece y esté esos 6 meses, el primer proyecto que consiga ya va a ser un proyecto de unos 2.000 euros. Entonces, siguiendo estos pasos, confiando en el proceso y sabiendo abordar todos estos procesos de selección, sé que en este tiempo, bueno, va a estar más que compensado. Solo se necesitan, bueno, pues 6 meses, lógicamente, actitud y estos 2.000 euros, estas 6 cuotas de 386,34 euros masivas, solo para estas 10 personas. Quiero meter una garantía, ¿vale? De éxito, que es, oye, mira, lógicamente, 6 meses, todos sabemos que, oye, habrá gente que lo consiga, otra gente que no lo consiga, ¿no? Si al acabar, perdón, estos 6 meses del programa realmente no has conseguido tu primer proyecto como analista, vamos a seguir trabajando gratis hasta que recuperes esta inversión, ¿no? Es decir, hasta que consigas tu primer proyecto como analista, ¿vale? Es decir, vamos a seguir con la formación abierta y tú, oye, vas a poder estar con nosotros, consultando todo lo que necesites y asesorándote en todo lo que quieras, ¿vale? Lógicamente va a haber condiciones, ¿vale? Es decir, si alguien entra, se toca las narices y a los 6 meses no ha conseguido nada, le diré, oye, te has tocado las narices y es lo que hay, macho. Pero, oye, si es una persona que asiste al 75% de las clases o mira las grabaciones, ¿vale? Si mira o estudia el 75% de la formación y hace las prácticas y los proyectos, si trabaja su perfil de LinkedIn y si aplica al menos a 15 ofertas de empleo, oye, mi garantía de que le voy a acompañar lo que necesite hasta que pueda entrar en el mundo en el mundo de la data, ¿vale? Recordar lo que entra aquí, ¿vale? 6 meses de formación con las clases grupales en directo, jueves, viernes, 9 módulos de formación en análisis y visualización de datos, un módulo destinado a realizar proyectos y portfolio profesional, uno enfocado en el desarrollo, entrevistas y búsqueda de proyectos, grabación de las clases en la academia, contenidos previos, contenidos extras, la comunidad y los bonos. El bono de, oye, te doy mis 12 años de experiencia para ti, las sesiones individuales antibloqueos, las sesiones grupales con la chica de recursos humanos, la masterclass con el profesional de LinkedIn y, oye, cómo gestionar proyectos con metodologías ágiles, ¿vale? Recordar, 2.000 euros masiva, 6 cuotas, o las que queráis, digamos, hasta 6 de 386. Aquí simplemente saber, oye, cuantos más cuotas, pues la plataforma de Hotmart nos mete más porcentaje simplemente, ¿vale? Entonces, para mí hay 2 factores para el éxito.
la actitud con C. Realmente creo que siguiendo este camino y teniendo actitud lo vais a conseguir todos. Invertir en este programa, ¿vale? Entonces, quien le resuene todo esto, realmente, he reservado unos espacios de 30 minutos en mi calendario, ¿vale? Para valorar las candidaturas, para que me contéis vuestra experiencia y ver, oye, si sois seleccionables para ocupar una de las 10, tachemos, 6 plazas disponibles. Importante, no os compromete a nada, es decir, oye, venís a la selección, hablamos, me contáis vuestras inquietudes, lo valoramos y ya está, ¿vale? Y no hay obligación de comprar, pero tampoco me compromete a mí, ¿no? Es decir, solo entrar en el programa quien vea que cumple lo necesario para realmente ser analista de datos en 6 meses, ¿vale? Por una regla de 3. Que este programa tenga éxito dependerá siempre de que a vosotros os vaya bien. Entonces, necesito que entre gente, sobre todo con la actitud, ¿no? No es con las cualidades técnicas, porque todas se adquieren, pero sí con la actitud, ¿no? Que yo entienda que debe de tener. Entonces, bueno, tal como hicieron las fundadoras, y son las fundadoras porque, bueno, salvo mi querido Dante, todas son mujeres. eh, y bueno, ellas básicamente me han ayudado a que todo este proyecto tan bonito del 2023, que era uno de mis deseos como formar a gente, se hiciera realidad. Entonces, bueno, simplemente en esta entrevista vamos a hablar, preguntar por la experiencia, capacidades técnicas y sobre todo el por qué queréis convertiros en analista de datos, ¿vale? Voy a valorar más la actitud que la aptitud, eso tal cual. Y el proceso para reservar la llamada es súper simple. Mira, lo voy a hacer aquí en directo y así os dejo el enlace. Error mío que no he puesto no tenía preparado esto. Gracias, Nisa. No te preocupes. Bueno, para quien le interese, lo voy a dejar aquí. Y básicamente el proceso es súper simple, ¿no? Aquí le vais a dar, os va a salir una agenda con los días que tengo yo disponible o que hemos abierto para hacer las elecciones. Seleccionas el día, seleccionas la hora que quieras, das al siguiente, metes el nombre, correo, el WhatsApp, me respondes a 3 preguntas, programas el evento y, bueno, te llegará un email de confirmación, ¿vale? O sea, es tan simple como esto, ¿vale? Eh, ya está. Si en un momento reserváis, veis que se acerca la llamada y oye, y no podéis, simplemente con avisarme o con reagendarlo será suficiente. Si veis que no hay huecos, oye, pues será porque otros lo han estado ocupando. Eh, y nada, esta será la forma básicamente de tener el estilo de vida que os apetezca. Sé que hay muchas formas de conseguir el estilo de vida que uno quiera. Si estáis aquí es porque os resuena el tema del mundo de los datos y realmente creo que con ese podéis conseguirlo, ¿vale? Y llegados hasta aquí, nada, preguntas y lo que sí, os voy a dejar de regalo el checklist, ¿vale? Importante. En este checklist está resumida la metodología, ¿vale? Y básicamente son los diferentes puntos que, que hay que seguir y que hay que cubrir para marcar este camino. Entonces, oye, uno va siguiendo este camino y cada vez que lo va completando, pues lo marca como OK y así va viendo su progreso, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a dejar el enlace por aquí también. Lo único que vais a tener que hacer es abrirlo y vais a tener que hacer una copia, ¿vale? Archivo, hacer una copia, porque este está en modo lectura. Y ya está, ¿vale? Ya veo que hay oso pardo anónimo está dentro. Y listo, y listo. Culpable. Entonces, bueno, no sé si tenéis dudas. Hasta aquí soy todo oídos para preguntarme lo que queráis.
¿No? Bueno. Y si no tenéis dudas, nada, muchas gracias por haber estado aquí. Pero ahora toca analizar, efectivamente. Es un buen punto analizar esto. Gracias a vosotros por, bueno, pues por pasar el final de tarde del domingo aquí conmigo. Lo dicho, si queréis agendar, tenéis el enlace para que podamos valorar la selección. Y si no, ya sabéis, cualquier cosa también me podéis escribir a mi teléfono, 686 18 22 10. Me mandáis un WhatsApp, me preguntáis lo que queráis y listo. ¿Vale? Así que nada, muchas gracias a todos y nada, a empezar bien la semana. Un abrazo. Chao.